Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios amado en Cristo Jesús. Aquí estamos compartiendo palabra de fe, palabra de gracia divina, compartiendo la palabra de Dios primeramente. Amén. Y quiero invitarle a usted, por favor, que busque su Biblia. Vamos a leer unos versículos bíblicos que nos regala el apóstol Pablo. Y quisiera pues compartir esa palabra en conjunto con usted que está escuchando, con usted que participa habitualmente y que unimos la fuerza de la fe, la unidad, el sentir, el compartir, el regalar un versículo bíblico, en transmitir el mensaje de Dios, en transmitir su gracia divina, su palabra que es dada por Dios. Amén. Y siempre tenemos que poner de nuestra parte. Siempre hay que transmitir, enseñar lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Es importante que usted y yo podamos compartir, podamos regalar un mensaje, regalar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra de restauración, una palabra que nos permite alcanzar la vida eterna. Amén. Y yo quiero compartir en esta mañana, una mañana con nieve, una mañana muy fría, una mañana de bendición, de crecimiento espiritual, de compartir la palabra. Amén. Entonces, yo quiero invitarle a que usted busque su Biblia ahí donde usted está, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 57 y 58. Vamos a compartir ese alimento. Y gracias a Dios, pues el apóstol Pablo nos está trayendo este mensaje de gracia, de victoria, que a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, de su entrega, nosotros tenemos esa bendición para recibir la gracia divina, para recibir el amor del Señor Jesús, para que nuestro trabajo para Dios no se haga en vano. Amén. Y este trabajo espiritual, esta enseñanza no es en vano, es palabra viva y eficaz, es palabra de salvación, es la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces este humilde servidor le invita a que usted vaya al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 57 al 58. Amén. Y leemos esta palabra para la bendición de Dios. Usted que está entrando en este momento, le invito a que abra su Biblia, por favor, y comparta con nosotros en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración de fe en nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que Dios venga a darnos la sabiduría y el entendimiento de su santa palabra. Amén. Cierre los ojos, por favor. Señor, en esta mañana queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Quizás esta persona tiene madrugada para él, para esta persona es tarde, para esta persona es mañana. Pero Señor, yo y todos estos oyentes, pueblo de Dios que estamos unidos, queremos leer tu palabra y compartir el mensaje, y sabemos que no es en vano lo que estamos haciendo, porque sabemos que este es un alimento espiritual que nos redime, que nos salva, que al mismo tiempo nos da la capacidad de entender que somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi Dios,
toma el control de esta palabra y danos palabra de entendimiento, danos palabra de sabiduría. Perdona nuestros errores y nuestras ofensas y no nos dejes de tu mano, y te rogamos que tomes el control de cada vida, de cada persona, y que cada pueblo de Dios pueda alcanzar el conocimiento de tu verdad, en el nombre de Jesús. Mi Dios, muchas gracias. Gracias por este privilegio de estar aquí compartiendo tu santa palabra, y te rogamos que nos des discernimiento para que este momento no se haga en vano, sino una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, amado en Cristo Jesús, gloria al Señor, Primera de Corintios, para usted que está entrando en este momento, capítulo 15, amén, versos 57 y 58. Y leemos la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, para usted que está entrando en este momento, sea bienvenido. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 58 dice: así que, hermanos míos y amados, gloria a Dios, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor Jesús no es en vano. Amén. Mire esto. Su trabajo para el Señor Jesús no es en vano. Amén. Aleluya. Dios está diciendo: más gracias sea dada, dijo Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gracia divina, tenemos la victoria, que es la salvación, que es transmitir su santa palabra, que es reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que es saber que sin Dios usted y yo no somos nada. Y el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 58. Así que, hermanos míos y amados, aleluya, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Su trabajo, compartiendo un versículo bíblico, mire esto, no es en vano. Amén. El apóstol Pablo está diciendo aquí, y presten mucha atención de la forma como él lo está expresando. Así que, y hay una coma, hermanos míos y amados, estás firme y constante, aleluya, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Su trabajo y mi trabajo por la fe no es en vano. Amén. Gracias al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es dada. La gracia divina del Señor Jesús. Amén. Y Él está diciendo: hermanos míos, estás firmes, firmes,
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, miramos cómo Dios nos está transmitiendo una palabra de fe, de salvación, una palabra de firmeza. Él está diciendo, está firme. Luego la siguiente palabra dice constante. Constante en su enseñanza, constante en rechazar el pecado, constante en promover la salvación, constante en llevar a Dios en los pensamientos, en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, tratar de educarnos cada día que vamos llevando esta situación en un mundo muy diferente a lo que Dios quiere establecer, porque para nuestro Señor dice que su obra no es en vano. Amén. Él está diciendo aquí, primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos y amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra de Dios por medio de una actitud de fe. Cuando usted participa por la gracia divina, cuando usted crece en la obra del Señor siempre, ese crecimiento es compartiendo un versículo bíblico, regalando una oración, leyendo su santa palabra, haciendo la voluntad de Dios en los secretos, en silencio, doblando rodillas ahí en su cama, buscando del Señor por medio de una actitud de fe, porque la gracia de Dios ha sido dada. ¿Y cuál es la gracia del Señor? ¿Cuál es la gracia de Dios? El Señor Jesús. Gracias a Él, gracias a nuestro Señor Jesús, por medio de Él nosotros tenemos la victoria. ¿Y cuál es la victoria, pastor? La salvación, la vida eterna, la fe, la templanza, la mansedumbre, una entrega total. Amén. Pero comprendiendo y entendiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Tanto como se hace recíproco, porque usted busca de su salvación, que es personal, porque usted se alimenta espiritualmente y al mismo tiempo alimenta a otra persona que necesita de la salvación, que necesita de la gracia divina, que necesita entender que el trabajo para nuestro Dios no es en vano. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A medida que usted busca de Dios constantemente, a medida que usted sigue esta palabra, usted está creciendo en lo secreto, en silencio, usted está creciendo en salvación, usted está alcanzando la protección divina, usted está llevando un ministerio dentro de usted, una obra del Señor dentro de usted que se llama salvación, que se llama la vida eterna, que se llama un encuentro con Dios, que se llama la gracia divina, que se llama la firmeza, como dice aquí en el verso 58. Así que, hermanos míos y amados, dijo el Señor Jesús, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta gracia que será dada desde Dios, esta gracia que viene de Dios hacia nosotros, esto lo da el Señor por medio de una actitud. Con su autoridad, en el nombre de Jesús, yo declaro
la bendición para mi hijo, para mi esposo, para mi amigo, para mi hermano, para mi vida, para mi futuro. Yo declaro en el nombre de Jesús, porque la gracia de Dios ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 57. La gracia de Dios ha sido dada con un propósito, para que usted pueda transmitir un mensaje, para que usted pueda llevar dentro de usted una riqueza, que es la riqueza de salvación. Y Dios está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo: así que, hermanos míos, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Para qué, pastor? Para alcanzar la salvación. Ese crecimiento le permite usted acercarse a la salvación, acercar a Dios, a su alma, a su corazón, enriquecerse en el Espíritu, en la salvación, en la vida eterna. Y esto le va a permitir rechazar toda energía negativa, rechazar toda enfermedad, rechazar toda plaga, pandemia, coronavirus, toda fuerza del mal, todo espíritu malo que está zarandeando, de muertes, todo espíritu de brujería, de hechizos. Todas estas cosas serán neutralizadas, canceladas, destruidas, porque la palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, que no es en vano el trabajo del Señor Jesús en su vida, en mi vida y en aquellos que creen, en aquellos que confían en Dios. Hay una victoria que se llama Jesucristo. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted recibe esa gracia, usted recibe esa salvación, usted recibe esa victoria en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice posteriormente en el versículo 58, amén, 1 Corintios, para usted que está entrando en este momento, capítulo 15. Después usted puede retroceder el audio y compartir la palabra, amén. Pero usted lee aquí con sabiduría, con entendimiento, porque la obra del Señor no es en vano, amén. Y la palabra dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos y amados, aleluya, estás firmes y constante. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gracias al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, porque para mí esta palabra es una riqueza. Y Dios está enfocando su mensaje, enseñándonos, mostrándonos que hay un crecimiento, mostrándonos que su obra no caduca, que su obra es vida eterna, es salvación, es constancia, es perseverancia, es firmeza, es un enfoque en Cristo Jesús, es un enfoque de que sin Dios no somos nada. Y Dios está diciendo, mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, verso 57, para usted que está entrando en este momento. Verso 58 dice, así que, hermanos míos y amados, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo para Dios, para nuestro Señor Jesús, no es en vano. Si usted comparte, si usted deja un comentario, amén, si usted regala este versículo, si usted comparte el mensaje que está en YouTube, si usted comparte el mensaje que está en Facebook, usted está sembrando la palabra del Señor, y esa palabra
automáticamente no es en vano, dice el Señor Jesús. Hay una promesa que Dios está diciendo, mas tenemos que ser constantes, tenemos que estar firmes, tenemos que gozarnos de que llevamos la victoria, que llevamos la salvación, que llevamos al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro futuro, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Me contenta estar aquí transmitiendo esta palabra de fe, de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y como le indico, no es en vano el trabajo de compartir la palabra de Dios, no es en vano regalar un mensaje, no es en vano enseñar a las personas que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay una gracia divina, así como lo enseña el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. También nos enseñaba aquí en Colosenses capítulo 4, verso 2, dice que tenemos que perseverar en la oración con acción de gracia. Y esa acción de gracia es la que el Señor Jesús nos ha regalado, es la victoria de la salvación, es el crecimiento que nos va a llevar a otro nivel, a otro enfoque por medio de la salvación. Amén. Gracias al Señor Jesús. Muchas bendiciones. La paz del Señor Jesús sea con usted. Por ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a entregar a Dios este mensaje de palabra de vida, este mensaje que no es en vano, porque la palabra de Dios, el trabajo de Dios, la obra del Señor, el trabajo que se hace para el Señor Jesús, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, no es en vano. Amén. Entonces ahí, por favor, donde usted está, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, con mucha fe, repita conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias por darme este privilegio de recibir tu santa palabra, tu gracia divina, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hable con el Señor Jesús y dígale así: Señor Jesús, por favor, inscríbame en el libro de la vida, dame nuevas fuerzas, dame entendimiento, dame sabiduría, perdóname mis errores y no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Muchas gracias, mi Dios, por haber morido en la cruz por mí, por haber derramado tu sangre y al mismo tiempo lavarme, redimirme, sanarme, fortalecerme. Yo te agradezco por todo lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú vives y que tú resucitaste al tercer día y que en este momento tu palabra, el trabajo que estamos haciendo no es en vano para recibir la salvación y la vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Hable con el Señor Jesús y dígale: Señor, mi vida yo se la entrego en sus santas manos y yo declaro la bendición, yo declaro la protección divina hoy, mañana y todo siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que le bendice este humilde servidor, el pastor evangelista, colaborador voluntario de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Pablo José Romón Pacheco. Sea bendecido para bendecir. Por favor, suscríbase en nuestro canal, deje su comentario, déjenos sus peticiones. Déjenos su nombre completo en el país donde usted está escuchando su oración. Esa es su ofrenda. Esa es la ofrenda que Dios quiere que usted dé. Su comentario, su petición, que usted ore y que usted al mismo tiempo deje ahí el nombre de un familiar, de un amigo, de un hermano, de un primo, de cualquier vecino, de cualquier persona que esté necesitando una oración. Usted deja su nombre completo y su apellido y el país donde se encuentra, y yo tengo la certeza que mientras estemos doblando rodillas, el trabajo del Señor no será en vano, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Amén. Sea constante, sea
siempre firme en una actitud de fe para que la bendición de Dios sea derramada sobre su vida, sobre su familia, sobre su futuro, en el nombre del Señor Jesús. Muchas bendiciones, Padre Señor. Hasta la próxima. Bendiciones.